Algo que nos dicen y algo que hemos oído siempre es no compares a tus hijos o a tus hijas, porque parece que fomenta un poco esa rivalidad o entre hermanos. ¿Qué nos dices? Bueno, pues la comparación es un clásico, ¿no? La comparación lo que tiene es que nunca va a haber un vencedor y un vencido. La comparación nunca es una buena opción y siempre es perjudicial para ambas partes. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación en la que comparamos a alguien intentando que sea una comparación positiva y le decimos, jo, qué buenas notas has traído, menos mal, no como tu hermano, eso genera dos cosas. Por una parte, genera que haya más rivalidad entre ellos, y por otra parte también genera que la persona, la chica en este caso, a la que le decimos que bien lo has hecho, no como tu hermano, tenga una presión y un papel que es bastante incómodo para sobrellevar. Entonces no es justo tampoco para nuestros hijos esa comparación. Además, las comparaciones generan un montón de etiquetas, las fomentan. Y vemos mucho en consulta cómo vienen familias que tienen hijos e hijas con roles totalmente polarizados, totalmente opuestos. Es como si de alguna manera llegasen a la conclusión de que si tú eres el responsable en esta casa, ese papel ya está cogido y entonces yo tengo que coger el radicalmente opuesto. Eso es algo que se genera muchas veces por las comparaciones, ¿no? Entonces, una alternativa a comparar podría ser simplemente describir lo que vemos. Si has sacado buenas notas, pues veo que has aprobado el examen, enhorabuena. O podemos también agradecer, pues muchas gracias por poner la mesa. O podemos simplemente recordar el acuerdo. Oye, te recuerdo que habíamos quedado en que ibas a poner el lavavajillas. Este era el trato, ¿no? Pero siempre intentando evitar esa muletilla de como tu hermano, ni para bien ni para mal, porque nunca es una buena opción. Yo a veces me encuentro en algún dilema de ¿cuál te gusta más, el mío o el de ella? ¿Cómo salgo de ese embrollo? Un truco muy bueno suele ser devolver la pregunta. ¿Cuál te gusta más a ti? Me interesa mucho tu opinión. Siempre que hacemos preguntas de curiosidad, los niños y las niñas activamos en ellos la capacidad de pensar y muchas veces con estas preguntas trampa lo que intentan es que te posiciones, ¿no? Ahí vamos a intentar esquivarla preguntando, interesándonos por cuál es su criterio.